Otra vez Josías. Dios mediante nuestro pastor está de regreso esta semana, pero ha sido de bendición para mí poder compartirles la palabra de Dios en estas semanas. Dado a la decisión de la Corte Suprema de nuestro país, varias personas me pidieron que les hablara del tema de la homosexualidad. Y pues lo vi como algo providencial, el hecho de que el pasaje que sigue en Efesios nos habla precisamente del matrimonio. Así que pensé que sería oportuno continuar en Efesios, pero hacer tal vez algo un poco distinto con el sermón. Obviamente exponer lo que Dios dice del matrimonio, Efesios 5, pero con un primer punto contrastándolo con lo que es la homosexualidad. Y obvio, claro, todo esto con la mirada en el sacrificio de Cristo, ya que vamos a celebrar su muerte al final del servicio en la cena del Señor. Una muerte capaz de borrar cualquier iniquidad de cualquier pecador que cree en Él. Ya leímos el texto, así que vamos a entrar de plano en nuestro estudio de Efesios 5 y vamos a estar estudiando los versículos del 22 al 33. Efesios 5, versículos 22 al 33. En esta mañana vamos a contestar 3 preguntas muy básicas en cuanto al matrimonio que nos ayudarán a enfrentar cualquier ataque en contra de ello. La primera pregunta es: ¿qué es el matrimonio? Segunda, ¿cuál es el papel de la esposa en el matrimonio? Y la tercera, el papel del esposo. La primera pregunta es: ¿qué es el matrimonio? Y tal vez se puede decir muchas cosas al respecto, ¿no? de que el matrimonio es una bendición. El matrimonio es un regalo de Dios, es un pacto legal, es un voto inquebrantable. Y todo eso es cierto. El problema es que a veces tenemos que ser más específicos con nuestras definiciones por los ataques que hay en contra de lo que Dios dice. Nuestro país básicamente ahora define el matrimonio como la unión amorosa entre 2 seres humanos. El gobierno puede decir lo que quiera. No esperemos que un gobierno secular se porte de acuerdo a la palabra de Dios. No esperemos que nuestra cultura ame las cosas de Dios. Pero la pregunta es: ¿qué de nosotros? ¿Vamos a aceptar la definición que nuestro gobierno da o vamos a creer en la definición del creador de la institución del matrimonio? Es Dios, y obviamente la respuesta es Dios. Entonces, la pregunta que surge: ¿qué es lo que Él dice? ¿Cómo es que Él define el matrimonio? Y no va a ser un estudio extenso. Solo quiero concentrar nuestro tiempo en 2 características que observamos claramente en Efesios 5, 22 al 33. Primer aspecto es de que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Segundo es de que es la reflexión de la relación entre Cristo y la iglesia. Y, son cosas muy básicas, pero creo que necesitamos escuchar y espero que sea de bendición. La primera característica del matrimonio es de que es la unión entre un hombre y una mujer. Dice, Josías, ¿dónde dice esto? Bueno, versículo 22. Observen que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Se refiere a hombres y mujeres, casadas y maridos. Es más explícito en el versículo 31. Si pasan allí, Pablo, citando a Génesis 2:24, dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los 2 serán una sola carne. Hay 2 generaciones ahí que se ven de la unión de un hombre y una mujer. Primero tenemos un padre y una madre, es decir, un matrimonio. Y ellos tienen a un hijo. Y ese varón va a dejar a su familia definida como un padre y una madre y se va a unir con una mujer. Y esa unión, de acuerdo a Dios, es un matrimonio. No puede ser más claro, no podemos cambiarlo. La definición no es cultural ni dada al pecado, porque se dice desde Génesis 2, antes de la cultura, antes del pecado. Dios creó a hombres y mujeres, y el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Jesucristo lo dice así en Marcos 10: al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Luego cita el mismo pasaje
Por eso dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos sino uno. Y luego agrega esto, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Eso fue Marcos 10:6 en adelante. El punto que Jesucristo señala ahí es de que Dios creó dos sexos. Por más que la gente quisiera decir lo opuesto y lo contrario, la gente dice, bueno, es que nací como hombre, pero realmente soy mujer, o al revés. Pero Dios no lo ve de esa forma. Él creó dos sexos, varón y hembra. Y si uno intenta cambiar esto es porque no está o de acuerdo con lo que Dios hizo o no está agradecido con lo que Dios hizo, cualquiera que sea la opción, es un pecado. Un pecado. La primera característica, el matrimonio y la unión entre un hombre y una mujer. Segunda característica, el matrimonio es la reflexión de la relación entre Cristo y su esposa. Observen allí en Efesios 5:31 que tan pronto Pablo cita Génesis 2:24, por eso dejará al hombre a su padre y su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego agrega esta frase, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Un misterio. Adán no lo comprendió, Eva tampoco. Pero cuando Pablo escribe, el hombre dejará su hogar y se va a unir con su esposa, lo dijo referente a Cristo y de la iglesia. Y creo que allí hay una muy buena lección para nosotros. Una de las razones por las que no podemos jugar con la Biblia, no podemos jugar con las cosas que Dios dice, es de que no entendemos todo su plan. Vemos por espejo, oscuramente. Hay misterios en el plan de Dios que Él no nos revela. No podemos comprender todas las implicaciones de cambiar una de sus reglas porque no somos Dios. Un niño escucha de su padre, no corras allí en la calle. Pero el niño no comprende todo el peligro, no entiende la sabiduría ni la lógica detrás de la instrucción. Le toca confiar de que su padre sabe, le toca obedecer. El punto es de que el matrimonio tiene elementos, presenta elementos que nosotros no podemos comprender. El matrimonio refleja algo de Cristo y la iglesia, no se puede cambiar. Eso no es cultural, ni mucho menos temporal. Es una relación planeada antes de la fundación del mundo, cuando Dios nos escogió para que un día fuésemos una iglesia gloriosa, una iglesia santa y sin mancha, una esposa gloriosa para Cristo. Nadie tiene derecho de cambiar esto. Entonces, no quiero tomar mucho tiempo, pero quisiera hacer unas aplicaciones rápidas en base a esa definición, esas características claras que la Escritura nos da. Primero es de que cualquier acto homosexual, sea un pensamiento como un acto, es un pecado, distorsiona el plan de Dios y es cometer fornicación. Cualquier tipo de relación sexual, si no existe adentro del matrimonio de un hombre y una mujer, es pecado. Y la Biblia es clarísima en cuanto a esto. Tal vez los dos pasajes más claros, si quieren anotarlos, no vamos a estudiarlos, pero Romanos 1, 26 al 27, Romanos 1, 26 al 27 y 1 Corintios 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9. Otra aplicación sería que la gente entonces no nace homosexual. Dios no los hizo así. Claro que todos tendemos a ciertos pecados, pero Dios no, Dios hace hombres y mujeres. Entonces, lo que existe es gente que comete actos pecaminosos de la homosexualidad y ellos necesitan ser salvos de la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Tercera aplicación. La homosexualidad, siendo un pecado, entonces condena al hombre. Tanto el mentiroso como el homosexual irá al infierno. Y en ese sentido no somos mejores que ellos. ¿Por qué? Porque todos hemos quebrantado la ley de Dios. Sin embargo, aunque cualquier pecado es capaz de condenarnos, no todo pecado es igual delante de Dios. No todo pecado recibirá el mismo castigo y muchas veces hay confusión acá. La Biblia habla mucho de que ciertos pecados son peores que otros.
y por lo tanto recibirán mayor castigo, mayor condenación. De un lado, todos afirmamos y entendemos de que todos los que pecan sufrirán eternamente en el infierno y será terrible para todos los que van ahí. Pero de otro lado, el infierno no será igual de terrible para todos. Hay ciertos pecados peores que otros. Tú dices, bueno, seguro la homosexualidad es el pecado más feo. Bueno, en un sentido, Romanos 1 explica de que es un pecado feo. Ocurre al final cuando el pecador toca fondo y Dios le entrega a sus propias concupiscencias. Pero quiero que me acompañen a Mateo 11. Mateo capítulo 11, versículo 24. Jesucristo está hablando a gente muy religiosa, gente que asistía a las reuniones en donde hablaba de la palabra de Dios. Está hablando a la gente que escuchaba sus sermones y vieron sus milagros. Mateo 11, 24. Dice así: por tanto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Es decir, de acuerdo a Cristo, el que escucha el Evangelio y lo rechaza tendrá un mayor castigo que el homosexual de Sodoma. Más luz, más responsabilidad. Entonces sí es cierto que la homosexualidad es terrible, pero cuidado, Dios no juzga de acuerdo a tus estándares. Cuidado es juzgar a otros, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, es decir, tú también pecas y pecas bajo más luz. Cuarta aplicación. ¿Qué de nuestra nación? ¿Cómo hablamos con la gente? ¿Cómo hablamos con nuestros niños de la homosexualidad? Para no desviarnos tanto, solo unos consejos rapiditos. Me parece que la gente cae en uno de dos extremos. Odian a los que practican la homosexualidad o celebran su homosexualidad. Y ninguna de esas opciones es bíblica. No podemos odiar a nadie, sino que debemos amar, pero tampoco podemos celebrar su pecado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la Biblia es clara. Los amamos, pero ¿cómo los amamos? Los amamos al confrontar el pecado que les condena. Y luego les compartimos las buenas nuevas de que Dios en su gran misericordia está listo con los brazos abiertos para recibirlos y perdonarlos de todos sus pecados. Y oramos lo mismo por nuestros líderes. Nuestra responsabilidad, hermanos, está con el Evangelio. El Evangelio es la solución. Dios en su misericordia ha provisto salvación para todo aquel que cree. No esperemos, hermanos, que nuestra nación sea evangélica. ¿No? Oremos por nuestra nación, pero la oración es que Dios salve a nuestros líderes. No va a salvar a la generación, va a salvar gente de esa perversa generación. Entonces oramos por ellos. Pero si nos den libertad o nos persiguen, nuestra responsabilidad no cambia. Es de vivir el Evangelio y proclamarlo en todo momento. Y finalmente, a lo mejor porque tenemos niños pequeños, mucha gente nos ha preguntado, ¿qué decimos a nuestros hijos? Yo creo que hay que hablarles. A lo mejor sea un poco controversial, pero ¿saben qué? Nuestros niños están aprendiendo de la homosexualidad todos los días en la escuela, todos los días en el mundo, y están escuchando puras mentiras. Y necesitan escuchar la verdad de nosotros. Entonces, por favor, explica a tus hijos que la gente desobedece igual que nosotros. Nosotros más o menos les hemos dicho algo así, que Dios dice que el matrimonio está entre un hombre y una mujer, pero la gente desobedece. Hace lo que quiere, igual como tú, mijo. Cuando me mientes, cuando sabes que Dios te dice que no, y lo que ellos necesitan es lo que tú necesitas. Es acudir al Salvador para que Él borre todas tus rebeliones, ¿no? El punto es que hay que hablar, porque ellos necesitan saber de que la homosexualidad no es aceptable, pero
tampoco debemos callarnos y crear en ellos un odio o un temor hacia los homosexuales, porque si es así, no los van a amar con el Evangelio. ¿Saben qué? Habrá más matrimonios, entre comillas, más matrimonios homosexuales en la generación de nuestros hijos. Será más normal para nuestros hijos. Nosotros tenemos la responsabilidad, de acuerdo a Efesios 6:4, de instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, para que ellos vean a esa gente como almas que necesitan el Evangelio, igual como ellos mismos. Último consejo. Como veremos, si el matrimonio existe para reflejar el Evangelio, si existe para reflejar la relación entre Cristo y la iglesia, entonces sirve cuando lo refleja bien y no sirve cuando no lo refleja. Es decir, si hay dos mujeres supuestamente casadas, esa unión no tiene la capacidad de reflejar la relación entre Cristo y la iglesia y por lo tanto no sirve, no es un matrimonio bíblico. Pero tenemos que traer el principio a nuestras casas también, ¿no? De que el mismo principio aplica a nosotros y lo veremos en el texto. Si la esposa no refleja una gozosa sumisión como la iglesia la debe rendir a Cristo, entonces está fallando. Está fallando en reflejar bien el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Lo mismo con el hombre y el amor que él da a su esposa. Entonces, no solamente debemos hablar la verdad, confrontar el pecado y compartir las buenas nuevas, también tenemos que vivir el Evangelio. Ese es el punto de la segunda mitad de Efesios. Y una de las maneras, yo creo, que vamos a mostrar a la gente que somos hombres nuevos y vamos a mostrarles la sabiduría del plan de Dios para el matrimonio, es precisamente que nosotros tengamos matrimonios buenísimos, llenos de gozo, matrimonios que reflejen la sabiduría del plan de Dios para el matrimonio. Un hombre muriendo a sus propios deseos para servir y amar a su esposa, y una esposa gozosamente sometida a su cabeza, su esposo, ¿no? Luego nos van a ver, se van a dar cuenta de que sus supuestos matrimonios no sirven, ¿no? Entonces, con eso en mente, vamos a hacer un repaso de un texto súper conocido, recordándonos de unas cosas. No voy a dar muchos consejos prácticos. Si esto es lo que buscas, te recomiendo que te inscribas para el próximo retiro de matrimonios. Lo hacemos todos los años. Pero vamos a entrar ahora en el texto con dos preguntas que nos quedan. Primero, ¿cuál es el papel de la esposa y luego del esposo? Empezando con el versículo 22 de nuevo. Pablo, cuando nos habla del papel de la esposa en el matrimonio, nos presenta con tres elementos: una acción, una razón y luego un patrón para seguir. Primero nos habla de una acción. En Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las esposas deben estar sujetas. Obvio, en nuestra sociedad esa palabra suena como una mala palabra. Terrible, degradante. Así que necesitamos hacer unas observaciones acerca de la sumisión bíblica. Primero, las mujeres no tienen que estar sujetas a cualquier hombre. No es de que la mujer sea inferior al hombre en alguna manera. No se trata de valor ni de importancia. Pablo dice en Gálatas 3:28, en Cristo no hay ni varón ni hembra. La mujer tiene el mismo valor delante de Dios, varón y hembra creados en la imagen de Dios. Pero en cuanto a su papel, la esposa debe estar en sumisión a su propio marido, debe ponerse bajo su liderazgo. También sería apropiado señalar de que Pablo no dice que la esposa debe de obedecer a su marido, como va a decir de los niños y de los esclavos. La sumisión es algo bello en la Escritura. Es algo que trae gozo. Vemos que Cristo se somete a su Padre, y no porque sea inferior. Ellos comparten la misma naturaleza, pero hay incluso papeles entre la Trinidad, ¿no? 1 Corintios 11:3 dice que el Padre es la cabeza de
Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer. Es decir, que Cristo se somete a su cabeza, se somete a su Padre y no así, sino que es un gozo, es algo lindo entre la Trinidad, de que Cristo se sujeta a su Padre. Además, como vemos en el versículo anterior, en el versículo 21, Pablo dijo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es decir, es algo común a todos nosotros. Si a ti no te gusta estar sometido, es porque no es un cristiano. Por eso es algo que todos debemos hacer los unos a los otros. Es una acción común a todo cristiano. Pero comienza y dice, someteos los unos a los otros en temor de Dios. Y luego explica exactamente cómo funciona esto en el matrimonio. La esposa está sujeta a su marido porque es la cabeza del hogar y luego el esposo debe morir a sí mismo en amor a su esposa. Esto es cómo funciona la sumisión del versículo 21 adentro del matrimonio. Otra observación que a lo mejor no se ve tan claramente en español, vemos la traducción ahí, estén sujetas, y cuando leemos esto yo creo que suena algo pasivo, como ser sometido al gobierno. Y puedo estar sometido al gobierno sin hacer nada. O sea, si no cometo un delito, si no hago nada mal, pues estoy sometido al gobierno. Así funciona tal vez con el gobierno, pero no en el matrimonio, no acá. Esto es activo. Es paralelo al versículo 21, dice, someteos unos a otros. Las esposas así con sus esposos. Es algo que haces. Es decir, no puedes decir, pues no le dije que no. Así que estoy sometida. Incorrecto. Si no estás haciendo nada para someterse, no estás obedeciendo este pasaje, este mandato, que es un mandato de hacer algo. Esta sumisión es voluntaria, es activa, es una actitud que busca seguir al esposo y activamente alinearse bajo su liderazgo. Dices, Josías, esto suena difícil. Bueno, espérenme para llegar a los esposos. Pero Pablo también reconoce que es algo difícil, que está en contra de la vieja manera de vivir, y por eso termina el versículo 22 con una motivación. Dice, como al Señor. Ahora, noten que Pablo no dice, estés sujeta a tu marido como si él fuese tu Señor. Los esposos a lo mejor lo quisieran así, pero no es lo que Pablo dijo. Sino que dice, hazlo como al Señor. Es la misma motivación que da a los esclavos referente a sus amos. En Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos como al Señor. Es decir, hazlo como si estuvieras haciéndolo ¿para quién? Para el Señor. Hazlo como a Él. Él te ha dado un marido como la cabeza del hogar, e independientemente de lo que tu marido hace, Dios es quien lo estableció ahí. Pues sométete como si estuvieras haciéndolo a Dios. Es un acto de adoración, no a tu marido. Es un acto de adoración a Dios. Hazlo como a Él. Tantas veces lo que nos preocupa es si el otro está haciendo su trabajo bien. La esposa dice, pero no me ama. Por eso no me sujeto a Él. El papá dice de sus niños, pero no me obedecen. ¿Y qué? Preocúpate de los mandatos que te pertenecen a ti, de los mandatos que Dios te ha dado a ti, y deja que Dios te demuestre la sabiduría de su plan. ¿No? Padres, no se preocupen tanto de la desobediencia de tus hijos. Preocúpate de no exasperarlos y de instruirlos y de disciplinarlos. Haz esto y verás la sabiduría del plan de Dios. ¿No? A veces, por ejemplo, la mujer tiene un marido difícil y piensa que sabe un mejor plan. Piensa que sabe una mejor manera de hacer de que su marido guíe a la familia en las cosas del Señor o que llegue a la salvación. Hay una manera, y es obedecer la Biblia. Es el mejor plan, es lo más sabio. Obedecer lo que Dios nos dice a nosotros.
hermana, deja de controlar y de manipular a tu marido, pensando que esto va a ayudar. No va a ayudar, no va a ayudar. Lo único que va a ayudar es seguir el plan y el patrón divino para el matrimonio. Ahora el versículo 23, Pablo nos da la razón por la cual la esposa debe estar sometida. Y repito, no es porque la sumisión sea parte de la caída, no, sino que es dado al orden de la creación. Dice, porque el marido es la cabeza de su esposa. Génesis 2 dice que la esposa es la ayuda idónea. Eso es Génesis 2, eso es antes de la caída, eso es parte del plan de Dios. Y agrega, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él su Salvador. Cabeza significa autoridad, creo que eso es obvio. Que las instrucciones vienen de la cabeza, no del cuerpo, no de los otros miembros, ¿no? El cuerpo no da instrucciones ni mandatos a la cabeza, sino al revés. Y así debe de funcionar. Así funciona con Cristo y la iglesia. Incluso Pablo se adelanta un poquito para hablar del patrón al final del versículo 23 y dice de que Cristo es el Salvador del cuerpo. Tratando de dar a entender un poquito, creo, a las esposas la sabiduría de estar sometida. El punto es esto. Cristo es el Salvador del cuerpo. Cristo murió para proteger al cuerpo. Es lógico entonces que el cuerpo esté sometida a su cabeza. Porque la cabeza busca el bien ¿de qué? Bien del cuerpo, la cabeza. Así debe de funcionar el matrimonio. El esposo muriendo, eso es lo que veremos en el versículo 25. La esposa sujeta. Pero antes de llegar, Pablo explica el papel de la mujer de manera un poco más clara. El versículo 24. Explicando el patrón que la esposa debe de seguir. Dice en el 5:24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también, en la misma manera, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Yo personalmente creo que el principio acá es fácil de comprender. No estoy hablando de fácil de obedecer, de hacer, pero el principio, el concepto no es difícil de entender. Dice que en la manera que la iglesia es sujeta a Cristo, hazlo así con tu marido en todo. Ahora, obvio, si tu esposo te obliga a pecar, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Eso es obvio. Pero en lo demás, te sujetas en todo. Dices, ¿en la cocina? Pero no sabe cocinar. Me pregunto, el texto dice que en los lugares en donde Él sabe más, Él es tu cabeza, y en las áreas en donde no, allí tú reinas. No. Dices, pero Él es malo. Él no quiere dejarme ir con mis hermanas. ¿Dios te obliga? ¿Te manda a ir con tus hermanas? Si no, pues tu marido no te está obligando a pecar. Así que hay que estar sujeta en todo. Y con el deseo de no meterme en más problemas, voy a hacer una sola aplicación más y creo que con esto basta. Voy a leer el versículo de nuevo. El texto es como resumen. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Mi hermana, si alguna vez tiene una duda, si debes o no debes decir o hacer algo, creo que la pregunta es básica. La pregunta es esta. ¿La iglesia debe decir esto a Cristo? Y si la respuesta es no, jamás, ni cerca, entonces ¿por qué lo vas a decir a tu marido? Para ver todo junto, el tema de la mujer, el versículo 33, ahí al final, nada más una frase más, dice, y que la mujer respete a su marido. Literalmente que teme a su marido, pero creo que respetar capta la idea, porque obvio no es un temor que te hace correr de él, sino es un respeto
de su liderazgo que te hace acercarse más a su lado y respetar sus decisiones? Así que la pequeña exhortación, hermana, si quieres tener un matrimonio feliz, un matrimonio bíblico y gozoso, tenga una actitud así, una actitud activa de sumisión, buscando seguir a tu marido en la manera que la iglesia busca seguir a Cristo. Si lo haces, vas a ver la sabiduría del plan de Dios. Si lo haces, vas a generar un deseo en tu marido de guiarte para tu bien, ¿no? Eso es el plan de Dios para el matrimonio. Ahora, varones, ¿listas? La tercera pregunta, el papel del esposo. Esa sección realmente es una maravilla. No se dirige tanto para dar mandatos a nosotros, nos da un mandato. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Y luego todo el tiempo para hablar del amor de Cristo, porque es el patrón que tenemos que seguir. Si la sumisión se ve difícil, agárrense, porque Dios nos llama a morir, literalmente morir. Dice versículo 25, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Una obvia referencia a una muerte terrible, la muerte en la cruz. Entonces quisiera, como hicimos con las hermanas, hacer unas observaciones, ver unas de las características del amor de Cristo que Pablo subraya acá para que podamos seguir el ejemplo. Primero, ves que el amor de Cristo se demuestra en acción. No dice esposos, amen a sus esposas y sientan un profundo sentir de quién sabe qué. No. Dice ámalas y eso se demuestra en acción. El amor bíblico se demuestra con acciones. El amor es sufrido, es benigno, todo lo sufre, todo lo soporta. Son verbos, son acciones. Y la acción que Pablo subraya es que Cristo se entregó a sí mismo, que murió. Es algo que tenemos que hacer. Es lo mismo que dije a mis hermanas. Si no estás haciendo nada, es que estás desobedeciendo. Si no estás activamente matando a tus propios deseos, matando a tus propios intereses para servir a tu esposa, es porque no estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Tenemos que amar a nuestras esposas y eso significa hacer algo. No puedes amar a tu esposa bien desde el sofá. Tienes que hacer algo. Me estoy exhortando a mí mismo, ¿no? Segundo elemento. Cuando Pablo habla de la muerte de Cristo, señala que era una muerte voluntaria. Dice que, no dice que murió, que fue matado, sino que Él se entregó a sí mismo por ella. Cristo no era una víctima, dio su vida voluntariamente. Él dijo, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Nuestro amor, hermanos, debe ser voluntario, porque queremos. No porque, bueno, si no hago esto, luego me voy a meter en problemas, y luego esto. Y las esposas son muy sabias, saben cuando lo haces porque sientes obligado. El amor de Cristo no es así. Nos escogió por el puro afecto de su voluntad, porque quiso, porque vino a morir, porque quiso hacerlo. Nuestro amor debe ser así. ¿Por qué hago eso? Porque la amo, la quiero y quiero servirla. Es un gozo hacerlo. Así es el amor de Cristo, así debe de ser con nosotros. El tercer elemento, vemos que Cristo tomó la iniciativa. Dice que se entregó a sí mismo por ella para santificarla. ¿Quién buscó a quién ahí? Cristo buscó a la iglesia, no hay lugar a dudas. Desde Efesios 1, esta carta está llena de ese principio, de que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. 1 Juan 4, 19 dice que nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Varones, les pregunto, ¿tu amor toma la iniciativa? ¿Tú buscas a tu esposa? Cuando una vez al año, si ella te ofende, vas a la cochera, te escondas, haciendo que ella tenga que buscarte a ti. Esto no es morir a ti mismo. Eso no es amar como Cristo amó.
Tú tienes que ser el primero. O sea, obvio es una exhortación para los dos. Debemos buscarnos en el matrimonio. La esposa debe buscar reconciliación. Pero, mi hermano, si te gana en hacerlo, has fallado. Has fallado. Claro que debemos los dos buscar reconciliación. Pero, mi hermano, si tu esposa te gana y lo hace primero, es porque has fallado. Ya esperaste demasiado. Tú sea el primero que se humilla para ir y buscar reconciliación. Tú sea el primero que se humilla. ¿Qué dice Filipenses 2? Que Él se quedó ahí en su trono en el cielo, se humilló y vino. Humíllate, sigue sus pisadas, humíllate, búscala y pide su perdón. Tú sé el primero. Cuarto elemento, versículo 26. Es un amor, puse aquí, es un amor inmerecido, pero el punto es que es un amor de que la iglesia no tuvo que ganar. ¿Por qué digo esto? Porque el texto dice que Cristo buscó a la iglesia para santificarla y purificarla. Es decir, de que Cristo buscó a la iglesia cuando ella necesitaba un lavamiento, cuando no merecía su amor. Teníamos manchas y arrugas, teníamos pecado. Y Cristo vino, y observen los verbos, Cristo vino para santificarla. Es decir, que su propósito es paulatinamente santificarnos, para que un día seamos como Él, sin pecado. Pero luego dice, habiéndola purificado. Es decir, sí nos está santificando, pero ya nos ha purificado a través del lavamiento de la palabra. El punto es esto, de que a través del Evangelio ya hemos sido perdonados de todos nuestros pecados y ahora Cristo nos está santificando. Aplicación. Hermano, esposo, ¿tu esposa tiene que ganar tu amor? ¿Tú amas a tu esposa con un amor católico, haciéndola merecer y ganar tu amor, o la ofreces gratis? Porque Dios nos escogió por el puro afecto de su voluntad y nos salvó por gracia. Hermano, derrama tu amor sobre ella independientemente de lo que ella hace. Si tu esposa te ofende y luego ella tiene que hacer ciertas obras o ciertos ritos para ganar de nuevo tu amor, es porque estás reflejando un evangelio católico. Porque el evangelio de Cristo no es así. El evangelio de Cristo son buenas nuevas, de que no tenemos que ganar su amor, sino que Él, porque quiere, lo derrama sobre nosotros. Haz esto. Quinto elemento, versículo 27. El amor de Cristo es un amor intencional en cada momento. Tiene un propósito en todo. Y lo vemos a través de toda la Escritura, Romanos 8, 28. Todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien, con una intención de transformarnos y santificarnos a la imagen de Jesucristo. Pero acá en el versículo 27 dice esto, que Cristo se entregó a sí mismo a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Todo lo que Cristo hace, lo hace para santificar y para mejorar la eternidad de su esposa, para que un día seamos una iglesia gloriosa. ¿Por qué gloriosa? Porque vamos a reflejar la gloria de Él, porque estamos siendo transformados a su imagen. La iglesia no va a tener ninguna mancha, ninguna arruga, ni cosa semejante, será santa y sin mancha. Y Pablo tiene que poner más y más palabras allí, enfatizarlo, porque es tan inimaginable cuando pensamos en quiénes somos, cuando pensamos en los pecadores que somos, de que un día Cristo va a poder presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia perfecta. Tan feo y tan lleno de pecados que somos ahora, un día seremos sin pecado. La pregunta para los esposos entonces es, ¿por qué tratamos a nuestras esposas como las tratamos? ¿Todo lo que haces lo haces con una intención?
Todo lo que haces lo haces con un propósito porque debes. Todo lo que haces con tu esposa lo debes hacer con un propósito para su eterno bien, buscando que sea mejor, buscando que sea como Cristo, guiándola en la santificación a través de la palabra de Dios. Eso es lo que significa ser una buena cabeza de un hogar cristiano, es guiarla en santidad. Amar es morir a mis deseos, morir a mis intereses, para hacer lo que le conviene a ella, lo que es eternamente mejor para ella. Tantas veces ni siquiera pensamos qué es lo que santificaría más a mi esposa. Y yo voy a entonces morir a lo que yo quiero hacer, porque lo que busco, lo que quiero es que mi esposa sea santa, sin mancha. El sexto elemento, versículos 28 al 31. El amor de Cristo es un amor desinteresado. Desinteresado. Mi deseo debe ser elevar a mi esposa, no a mí mismo. Hay tantos esposos, los escuchamos, y cuando hablan, bajan a sus esposas para que ellos sean más exaltados. Tan lejos del amor de Cristo que siempre busca nuestro bien. Todo el mundo debe saber de que soy el mejor fan de mi esposa, de que siempre busco que ella sea la que recibe esas cosas. Ahora, mucha gente mal interpreta esos versículos que siguen, pensando que presentan un mandato de amarnos a nosotros mismos. Y obvio, eso no puede ser bíblicamente. Es nada semejante. Observen lo que dice el versículo 28. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Cuál es el punto? Creo que el punto es claro. Un esposo bíblico ve a su esposa como su propio cuerpo. Así que si yo gano y mi esposa pierde, pierdo. Porque somos una sola carne. Ya no existe un yo en el matrimonio. Todo tiene que ver con nosotros. Ahora estoy interesado en nosotros, no yo. Ya que somos una sola carne, es ilógico no cuidar a mi propia carne. Es el punto. Y Pablo sigue, versículo 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuide, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es el punto. El amor de Cristo es desinteresado. Él dejó el cielo para morir por su cuerpo. ¿Y ahora qué hace? Está en el cielo. Y desde el cielo está, dice, sustenta y cuida a su esposa. Nos ve, increíble, nos ve como su propia carne y sus propios huesos. Es tan lindo pensar en eso, de que Él siente una conexión tan estrecha con nosotros, de que nos ve como sus propios huesos. ¿Recuerdan ahí en el libro de Hechos cuando Saulo de Tarso estaba persiguiendo a la esposa de Cristo, estaba persiguiendo a la iglesia? Entonces Cristo viene y le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque si alguien estaba maltratando a la esposa de Cristo, es porque estaba maltratando a la carne de Jesucristo. Hermano, ¿amas a tu esposa así? Con un amor desinteresado. ¿Buscas el bien de ella por encima de ti mismo? ¿Siempre haces lo que tú quieres hacer? ¿O mueres a tus propios deseos para hacer lo que le conviene a ella? Si tu esposa es insultada, ¿lo ves como una afrenta personal? ¿O tú eres la que le insulta? Muérete a ti mismo y busca el bien de tu esposa. Es tu carne. Cuídala, cuídala. Séptimo y último elemento del amor de Cristo, que se ve en el versículo 31, es un amor inquebrantable, inquebrantable. Dice aquí que el hombre dejará a su padre, a su madre, y se unirá.
unirá, literalmente se pegará, así como con pegamento. Y por eso Jesucristo agrega, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nuestras esposas deben de saber de que las amamos con un amor inquebrantable. Estamos unidas a ellas en las alegrías y en las penas, así como los comprometimos en nuestras bodas. No debe haber ningún temor de que las vamos a dejar. Imposible. Cristo nos ama con un amor inquebrantable. Él va a perfeccionar, va a terminar la obra que comenzó en nosotros. Él dice, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Imposible, imposible. Mi esposa debe saber de que la voy a amar todos los días, con un amor inquebrantable. Bueno, en conclusión, ya vimos un poco una definición del matrimonio desde Efesios 5. Un poco los papeles tanto de la esposa como del esposo, pero quisiera terminar en el versículo 32, enfatizando de nuevo lo que está en juego acá. Es de que el matrimonio debe de reflejar el Evangelio. El matrimonio fue diseñado como una representación física y temporal de una relación eterna entre Cristo y la esposa. Debe de reflejar el amor de Cristo cuando Él dejó el cielo y vino y amó a su esposa. Debe de reflejar la gozosa sumisión de la iglesia hacia su cabeza, Jesucristo. Me pregunto, si no es fácil seguir a Cristo porque siempre sabemos que Él busca nuestro bien. Sí es fácil, debe ser así en el matrimonio. Y la pregunta es si nuestros matrimonios reflejan esto o no. Claro que los matrimonios del mundo no lo hacen, porque han distorsionado la verdad de Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nuestros matrimonios? Hermano, cuando la gente ve la forma que tú amas a tu esposa, ¿ellos ven una reflexión del amor de Cristo? Y si no, estás fallando. Mi hermana, cuando nosotros los hermanos acá en la iglesia vemos la forma que tú te sujetas a tu esposo, nos preguntamos, ¿cómo quisiera poder obedecer a mi Señor con un gozo así tan profundo como ella lo hace a su marido? Y si no, es porque estás fallando, porque nuestros matrimonios deben de reflejar el Evangelio. Y pensando en esto, obvio, no queda dudas de que todos nosotros hemos fallado. Cuando nos comparamos con el patrón bíblico del matrimonio, nos damos cuenta de que ni cerca estamos. ¿Amar a mi esposa como Cristo amó en la iglesia? Y por eso es tan importante conectarlo con el párrafo anterior que estudiamos la vez pasada, de que esto es el resultado de vivir lleno del Espíritu. Porque solamente a través de Él vamos a tener la capacidad de morir a mis propios deseos y servirla y amarla. Entonces, necesitamos pedir su perdón. No importa qué tan grave sea tu pecado, ni tan pequeño te parezca tu pecado, todos necesitamos perdón. Y lo bueno es que Dios te lo dará si lo pides en el nombre de Jesucristo, porque su amor es inmenso y eso es lo que vamos a celebrar ahora en la Santa Cena, de que hemos recibido el perdón de Dios. Hemos recibido el amor de Dios a través de la sangre de Jesucristo, quien murió y fue resucitado por nosotros. No importa qué tan grave sea el pecado de uno, la cruz del Calvario es capaz de borrar cualquier iniquidad. Vamos a orar. Señor, damos gracias por el matrimonio. Primordialmente, el matrimonio que nosotros, la iglesia, tenemos con nuestro esposo Jesucristo. Gracias porque nos escogiste y porque todo lo que estás haciendo en nosotros en este momento es para santificarnos y prepararnos para ese día cuando nuestro matrimonio será consumado en las bodas del Cordero. Gracias, Señor, te damos. Ayúdanos a vivir de acuerdo al modelo que nos has dejado, al patrón que nos has dejado. Que podamos nosotros reflejar el Evangelio en nuestros matrimonios.
Y también pensando en lo que está pasando en nuestra nación en estos días, pedimos que nos des también valentía para no solamente vivir de acuerdo a ese estándar, sino también hablar con la gente de tu plan y de tu patrón para el matrimonio. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos alumbra, que nos guíe y pues te imploramos, Señor, que también nos ayudes a través de tu Espíritu Santo de transformarnos y cambiarnos para que podamos glorificarte y adorarte aún más y más todos los días. Para la honra y gloria de Jesucristo lo pedimos. Amén. Antes de que partamos los elementos, como siempre me gusta hacer, quisiera exhortarles un poco de que